Hola, ¿qué tal? Yo soy Mari Carmen Herrera. Hola, ¿qué tal? Yo soy Nadine Terrein. Hola, yo soy Irene Torices y juntas somos las Tres Gracias. Pues siguiendo con lo que habíamos contemplado revisar durante esta temporada, que son las normas oficiales mexicanas, el día de hoy yo les voy a presentar la norma 041 de la Secretaría de Salud para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama. Y bueno, vamos a ir desmenuzando, o les voy a ir compartiendo más bien un comparativo entre la versión del 2002 que existió de esta, o que existe todavía en realidad, de esta norma y la del 2011, que en teoría ya tendría que haberse actualizado, pero pues que en realidad no sabemos si se ha hecho o no se ha hecho o qué ha ocurrido con la actualización. Y me gustaría compartirles primero qué es una norma oficial mexicana para que quienes nos ven y nos escuchan tengan claridad y pues también nosotras, si no lo sabemos de manera puntual, y para qué sirven, ¿no? Las normas oficiales mexicanas son regulaciones técnicas que tienen una observancia obligatoria y que son expedidas por las dependencias competentes. ¿Cuáles son las dependencias competentes? Todas las secretarías públicas del país que tengan una norma oficial mexicana o varias, como es el caso de la Secretaría de Salud, para regular las funciones que les compete realizar. Y la finalidad de estas normas es establecer las características que deben reunir los procesos, los servicios, sobre todo cuando estos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud de estas mismas personas, así como aquellas relativas a terminología y las que se refieran a su cumplimiento y obligación. Entonces, habrá algunas que van a regular las funciones del personal de esta secretaría o dependencia y otras que únicamente refieren a la terminología que se tiene que utilizar de manera correcta para que se cumpla la norma y se aplique correctamente. La norma oficial mexicana en materia de prevención y promoción de la salud, una vez que es aprobada por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades, es expedida y publicada en el Diario Oficial de la Federación. Y ya que se trata de un asunto de salud, entra en vigor al día siguiente de su publicación. Es por eso que cuando empezó el asunto del COVID, prácticamente de manera inmediata, o no prácticamente, de manera inmediata, hubo algunas regulaciones como el uso del cubreboca, el que te quedaras en tu casa, el que se suspendieran todas las actividades no fundamentales, y fue pues, relativamente al día siguiente de reconocida la pandemia para que no hubiera un mayor número de contagios que el que hubo. Las normas oficiales mexicanas, como les decía yo hace un rato, deben ser revisadas cada 5 años a partir de su entrada en vigor. Y el consejo que les mencioné, el Comité más bien consultivo de normalización para la prevención y control de enfermedades, primero analiza y en su caso realiza un estudio de cada norma oficial. Y cuando su periodo vence, en el transcurso del año inmediato anterior y como conclusión de esta revisión y estudio, puede decidir si se modifica, se cancela o se ratifica. La norma oficial mexicana 041, que es la que vamos a hablar ahora, como les había ya mencionado, es la que trata de la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama. Contiene, entre otras cosas, estadísticas, nomenclatura, objetivos y campos de aplicación,
y referencia a normas oficiales mexicanas que son complementarias, así como las definiciones propias de lo que al estudio del cáncer de mama compete. No la voy a revisar toda, no la vamos a revisar toda porque es muy larga. Solamente me interesa hacer un comparativo sobre algunos puntos que tendrían que tocarnos desde el ámbito de la sexología y también algún otro que tiene que ver con una discusión que tuve con una colega médica, sexóloga, que trabaja en la Secretaría de Salud respecto a la exploración mamaria, la autoexploración mamaria, como un recurso o una medida de identificación de riesgos para la prevención del cáncer de mama en el caso de las mujeres. Y bueno, uno de los puntos por el que quiero empezar es uno al que hacen referencia en la comunicación educativa. No me voy a detener en los numerales porque en la medida que se ha ido revisando esta norma, han ido cambiando de lugar. Pero el primero que me interesaba traer a la mesa es el que se refiere a la comunicación educativa. En el 2002 refería que la comunicación educativa era el proceso basado en el desarrollo de esquemas novedosos y creativos de comunicación que se sustenta en técnicas de mercadotecnia social y que permite la producción y difusión de mensajes de alto impacto con el fin de reforzar los conocimientos en salud y promover conductas saludables en la población. En el 2011 queda prácticamente igual lo referente a la comunicación social y le agregan, tomando en cuenta sus condiciones de género y los ámbitos socioculturales específicos. En el 2011 empieza a permear la perspectiva de género en todo el discurso de esta norma oficial y por eso es que se agrega este apartado a la parte de comunicación educativa y además lo que tiene que ver con los ámbitos socioculturales específicos. Es decir, esta comunicación no tendría por qué tener o utilizar los mismos recursos, para decirlo de manera más clara, en comunidades rurales que en comunidades urbanas, empezando porque las lenguas son distintas, ¿no? Y tendrán que adecuarse a las lenguas, lenguajes y utilizando recursos acordes a los ámbitos socioculturales en los que se llevan a cabo. El otro punto es la educación para la salud. Y aquí se reconoce a la educación para la salud como el proceso de enseñanza-aprendizaje que permite, mediante el intercambio y análisis de la información, desarrollar habilidades y cambiar actitudes con el propósito de inducir comportamientos para cuidar la salud individual, familiar y colectiva. Aquí quedó igualito en ambas versiones, en la del 2002 y en la del 2011. Sin embargo, no dice quién debe llevar a cabo la educación para la salud y qué debe entenderse por un proceso de enseñanza-aprendizaje, que es algo pues que nosotros como sexólogas educadoras pues sabemos o deberíamos saber al revés, al derecho. Luego vienen las partes de la prevención primaria, secundaria y terciaria. La prevención primaria en el 2002 se refiere a todas aquellas actividades o acciones de promoción, educación o fomento de la salud, así como las de protección específica para la prevención de las enfermedades. La prevención secundaria se refiere en el 2002 también a todas aquellas actividades o acciones que están encaminadas a lograr el diagnóstico y tratamiento temprano con el fin de limitar los daños a la salud. Y ahí es en donde empezamos un poco a reborujarnos, porque pareciera que son lo mismo la primaria y la secundaria desde la lectura. Sin embargo, desde la acción, al parecer para la Secretaría de Salud ya no son lo mismo. Y la prevención terciaria en el 2002 se refiere a las actividades que se dirigen a la rehabilitación reconstructiva,
estética y psicológica de la paciente o a evitar complicaciones. Entonces habla ya de una intervención más remediativa o curativa que una acción preventiva como tal. En el 2002 también se habla de la promoción de la salud y aquí se refiere al proceso que permite fortalecer los conocimientos, aptitudes y actitudes de las personas para participar corresponsablemente en el cuidado de su salud y para optar por estilos de vida saludables, facilitando el logro y conservación de un adecuado estado de salud individual, familiar y colectivo, mediante actividades de participación social, comunicación educativa y educación para la salud. Si ustedes se dan cuenta, prácticamente la promoción de la salud es exactamente lo mismo que la comunicación para la salud. Palabras más, palabras menos, viene diciendo exactamente lo mismo. Y también agregan aquí en cuanto a las actividades de prevención que incluyen la comunicación educativa a la población para valorar los factores de riesgo y promover estilos de vida sanos que contribuyan a la disminución de la morbilidad por el cáncer de mama, así como las actividades de detección temprana para la identificación, diagnóstico, tratamiento y control oportuno, evidentemente, del cáncer de mama. Y aquí es donde empieza lo que me interesa tocar. Las actividades de detección de cáncer de mama incluyen 3 tipos de intervención específica que van dirigidos a la población femenina, de acuerdo con su grupo de edad y su vulnerabilidad, e incluyen 1, autoexploración, 2, examen clínico y 3, mastografía. Y para que esta intervención se logre, se tiene que llevar a cabo una consejería como parte del proceso de comunicación. En el 2002 se entiende la consejería como el proceso de comunicación interpersonal, y aquí me gustaría que prestemos mucha atención. Consejería en el 2002 es el proceso de comunicación interpersonal entre el prestador del servicio de salud y las usuarias, mediante el cual se proporcionan elementos para apoyar su decisión voluntaria, consciente e informada acerca de las actividades de detección, diagnóstico y tratamiento según sea el caso. La consejería considera como parte de las acciones encaminadas a la prevención, detección y diagnóstico del cáncer de mama y se inicia con actividades de promoción, educación y fomento a la salud. Debe plantear la exploración y expresión de los sentimientos, tales como angustia, temor, ambivalencia, depresión, ira y negación, con objeto de disminuir estos para facilitar la toma de decisiones y poner en práctica la acción a seguir. Ahora escuchen cómo cambió en el 2011. Se refiere como consejería al proceso de análisis y comunicación personal entre él o la prestadora de servicios y la población usuaria, mediante el cual se le proporciona información, orientación y apoyo educativo, tomando en cuenta su situación y sus roles de género, con el fin de posibilitarle tomar decisiones voluntarias, conscientes e informadas acerca de las actividades de detección, diagnóstico y tratamiento según sea el caso. Aparentemente es lo mismo, pero otra vez vuelven a meter la cuestión de género y vuelven a incluir también la situación particular y el rol que juega dentro del contexto social. Y aquí se refiere no solamente a consejería, sino juntan consejería y acompañamiento emocional. Y dicen, la consejería es un elemento de apoyo a la mujer para llevar a cabo la detección y atención integral del cáncer de mama. Mediante la consejería se debe proporcionar información y orientación a la paciente y en su caso a sus familiares
a fin de aclarar las dudas que pudieran tener acerca del cáncer de mama en cuanto a los siguientes aspectos: anatomía y fisiología de la glándula mamaria, factores de riesgo, conductas favorables, procedimientos diagnósticos, opciones de tratamiento médico, psicológico y acompañamiento emocional, así como las ventajas, riesgos, complicaciones, rehabilitación y reconstrucción. La consejería debe hacer énfasis en la efectividad y limitaciones del tratamiento y en el pronóstico de la enfermedad, con base en las particularidades del caso y las características personales del usuario, buscando una participación activa y comprometida para lograr el éxito del tratamiento. Se debe constatar que la usuaria ha recibido y comprendido la información proporcionada a tiempo de ofrecer alternativas para el acceso a dicha información en el momento que la requiere. Debido a que en la consejería se establece una comunicación sobre cuestiones de índole personal, es importante que se preserve el carácter privado y confidencial de la consejería entre el prestador de servicios, la persona usuaria y sus familiares, para que se aliente la expresión con absoluta confianza y libertad. Se debe tener en cuenta que la decisión y el consentimiento de la usuaria deben respetarse basándose en los principios de ética, responsabilidad e imparcialidad de la consejería. ¿Qué cambió del 2002 al 2011? Que para mí es muy importante, igual para ustedes no. Es que pareciera que lo convierten de alguna manera nuevamente en la comunicación social y dejan de lado estos aspectos emocionales en el 2011. Exactamente. Y como por un lado hablan de la perspectiva de género, pero si hablamos de la perspectiva de género tendríamos que creo yo, como de saber cómo impacta esto a su propio género y su vivencia, ¿no? Entonces no hay la parte, entonces lo que hacen, según yo, puedo estar equivocada, pero lo convierten además en comunicación social, entonces ya como que consejería no queda como con toda la profundidad que puede tener la consejería. Nadine. Yo estaba pensando lo mismo que Mari Carmen, así de dónde quedó la parte de las emociones, ¿no? Y me quedé pensando desde el principio, que dijiste que una norma oficial significa que esto obliga al cumplimiento sobre todas las dependencias. No puedes obligar un cumplimiento si no apoquinas, ¿no? Para poder responder a esta obligatoriedad tienes que destinar recursos. Así es. Y tener gente que esté capacitada para escuchar, acompañar, orientar emociones, pues requiere una gran necesidad de recursos. O sea, sí se requiere capacitar gente. Lo otro, si no metes emociones, pues lo puede hacer un trabajador social, siempre y cuando conserve la privacidad de la gente y medio oriente a la gente. Y ya con eso, no necesitas meter como la parte emocional y ahí sí ya lo puedes cumplir. Claro. ¿No? En el Creo 2012 queda implícito que la parte emocional la tiene que atender otro profesional. Entonces, derivas a la consultante, a la paciente, a la mujer, a quien requiera recibir tratamiento por cáncer de mama, con un especialista en las emociones para que atienda una parte que a ti como médico, como médica, no te toca. Pero vamos justo a esto que tú planteas, Nadine, que tiene que ver con el perfil de quien ofrece la consejería. En el 2002... Pero perdón, además en esto que mencionas del médico, es como volver a hacer lo mismo, seguir fraccionando al ser humano, ¿no? Emociones porque lo vea otro.
si son las mamas, bueno, yo médico lo diagnostico, pero es como una fractura, ¿no? Perdón la interrupción. O sea, ya vamos justo porque sí está metido el que se tiene que dar consejería por parte del personal que está en las áreas de salud que atienden cuestiones de mama. En el 2002 refería que la consejería debía ser proporcionada por personal de salud que haya recibido capacitación específica. No dicen qué. Y debe estar ampliamente informado sobre la prevención primaria, secundaria y terciaria. En el 2011, perfil del personal de salud que proporcione consejería. La consejería debe ser proporcionada por personal de salud que haya recibido capacitación específica y esté ampliamente informado sobre los factores de riesgo, la detección, el diagnóstico, tratamiento y seguimiento del cáncer de mama. Para realizar una labor eficaz, el personal de salud que proporcione consejería debe establecer un diálogo ágil con el usuario o la usuaria, así como observar, hacer preguntas significativas y escuchar. Saber orientar en forma clara y precisa, para lo cual debe auxiliarse de material educativo específico y accesible. Pues es como darles una clase, volvemos a no meternos en, o sea, preguntas puntuales, claro, ¿no? Y entonces, si yo me suelto llorando con la nueva forma oficial porque me acaban de dar la noticia de que tengo cáncer de mama, a lo mejor la persona que me está atendiendo, a ver, no, aquí no va a venir usted a llorar, aquí se aguanta tantito, ya que la refiramos al área de psicología, entonces pues allá sí se suelta chillando a moco tendido, nada más le encargo que traiga su caja de Kleenex porque no tenemos material para que se seque los mocos o las lágrimas mientras esté siendo atendida. A moco tendido. Déjeme le explico cómo funciona la mama y qué le vamos a cortar. Exacto. Claro. Y tampoco, sí dice que tiene que tener una capacitación especializada, pero no dicen qué. No dice si tiene que tener una capacitación especializada para el trabajo de las emociones, para el trabajo de la sexualidad, para la educación en sexualidad. No dice para qué, ¿no? O sea, simple y sencillamente tiene que tener una capacitación especializada, pero pareciera ser que es para dar clase, desde donde nos lo dicen. Claro, así como con un modelo médico, ¿no? Como dice Nadine. Pero fíjate aquí, es tan profundo todo lo que puede vivir y cómo se confluyen diferentes aspectos, aspectos sociales, aspectos de autoimagen, miedo de la enfermedad, las relaciones afectivas, el conocimiento, no lo sé, un sinfín de situaciones que puede sentir alguien que le digan, ¿sabes qué? Que tienes cáncer de mama. Y todo lo que hay además después. Yo recuerdo alguna vez que el doctor Baselis, un oncólogo que muchos años estuvo trabajando en donde nos formamos Mari Carmen y yo en el IMESEX, que me invitó a dar una plática a las mujeres del grupo de Mama en la Raza. Y bueno, trabajamos un poco sobre lo que era el impacto en la sexualidad y hice una actividad vivencial. Y al final una de las señoras, una señora ya mayor, adulta mayor, levanta la mano y me dice, señorita, ¿y yo cómo le hago? Porque desde hace 12 años que me quitaron las mamas, mi marido no me toca. Entonces, son de las veces que me quedé pensando, bueno, ¿cómo puede sentirse esta mujer sin recibir una caricia de su pareja durante 12 años después de quitarle las mamas? ¿Quién carambas trabajó esta parte dentro del hospital? Pero eso no está contemplado, eso ya es bronca de la señora, ¿no? O sea, perdón, es como, es lo que digo, en lugar de fracturar, como vernos como seres integrales, y esto implica pues, aspectos como muy, profundos para manejar y saber si hay personal
o profesionales de la salud, aún de la psicología, que realmente estén preparados y sensibilizados como para poder empatizar, orientar, acompañar en casos así, como esta señora, ¿no? ¡Qué impacto! Y todavía no terminamos con la consejería. Vamos a seguir. En el 2002 decía, se debe tener especial interés en proporcionar consejería a la mujer con las siguientes características. Si no entras en estas, no te toca. Ser mayor de 25 años, con factores de riesgo, en consulta prenatal, candidata a cirugía mamaria o en tratamiento con quimioterapia, radioterapia y o hormonoterapia. 2011. Lugar y momento para efectuar la consejería. Las unidades médicas con acciones específicas de detección, diagnóstico o tratamiento del cáncer de mama deben contar con personal entrenado para las acciones de consejería. Ya no es capacitación, ya es nada más hay un entrenamiento, como cuando le digo a mi perrito, siéntate, sit, get up, levántate. Se debe tener especial interés en proporcionar consejería al paciente con las siguientes características: con factores de riesgo independientemente del grado, con resultado anormal a la detección por clínica o imagen. Y más nada. Y seguimos con la prevención. 2002. Prevención primaria. La prevención primaria del cáncer de mama se debe realizar mediante la información, orientación y educación a toda la población femenina sobre los factores de riesgo y la promoción de conductas favorables a la salud. Las actividades de prevención están encaminadas al conocimiento de los siguientes factores de riesgo: mujer mayor de 40 años, historia personal o familiar de cáncer de mama, nuligesta, primer embarazo a término después de los 30 años de edad, antecedentes de patología mamaria benigna, como proceso proliferativo o hiperplasia atípica, vida menstrual de más de 40 años, menarca antes de los 12 y menopausia después de los 52, y obesidad. Se debe orientar a las mujeres sobre su responsabilidad en el autocuidado de su salud y la importancia de valorar y disminuir los factores de riesgo cuando sea posible y promover estilos de vida sanos. La promoción se debe realizar por los sectores público, social y privado a través de los medios de comunicación grupal e interpersonal. 2011. La prevención primaria son todas aquellas medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad o problema de salud mediante el control de los agentes causales y factores de riesgo. Tiene como intervenciones la promoción de la salud, la protección específica y la quimioprofilaxis. La promoción de la salud y prevención primaria desde la perspectiva de la salud pública incluye la disminución de la prevalencia de factores de riesgo en la comunidad implicados en la causalidad del cáncer. Puede tener un impacto significativo en la disminución de la morbilidad y la mortalidad del cáncer de mama. Por lo anterior, se fomentará la coordinación institucional y social para su inclusión en campañas de comunicación y educación a la población que favorezcan hábitos de vida saludables para reducir el riesgo de cáncer de mama. Las acciones de promoción también incluyen el desarrollo de entornos saludables, el reforzamiento de la participación social, la reorientación de los servicios de salud a la prevención y las necesidades interculturales de las personas, así como el impulso de políticas públicas saludables. Para los fines de esta norma, los factores de riesgo de desarrollo de cáncer de mama se distinguen en 4 grandes grupos. 1, biológicos. 2, iatrogénicos o ambientales. 3, de historia reproductiva. Y 4, de estilos de vida. Los primeros no son modificables. Los segundos escapan al control de la población. Los del tercer grupo se asocian a beneficios en la salud reproductiva mayores que las posibles desventajas
Y los del cuarto grupo son modificables y se enfocan a promover las conductas favorables a la salud que disminuyan el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Es importante mencionar que en el 70% de las mujeres con cáncer de mama no se logra identificar un factor de riesgo conocido. Factores de riesgo biológico, sexo femenino, envejecimiento a mayor edad, mayor riesgo, historia personal o familiar de cáncer de mama en madre, hijas o hermanas, antecedentes de hallazgos de hiperplasia ductal atípica, imagen radial o estrellada, así como carcinoma lobulillar in situ por biopsia. Vida menstrual de más de 40 años, menarca antes de los 12 y menopausia antes de los 52. Densidad mamaria, ser portador conocido de los genes BRCA1 o BRCA2 y iatrogénicos o ambientales. Exposición a radiaciones ionizantes, principalmente durante el desarrollo o crecimiento, inútero en la adolescencia. Tratamiento por radioterapia en tórax, factores de riesgo relacionados con la historia reproductiva, nuligesta, primer embarazo a término después de los 30 años de edad, terapia hormonal en la peri o posmenopausia por más de 5 años. Las mujeres candidatas a recibir esta terapia deberán tener una evaluación clínica completa y ser informadas sobre el riesgo mayor de padecer cáncer de mama, así como contar con estudio mamográfico basal, previo al inicio de la terapia y un control posterior a los 6 meses de iniciada la terapia para evaluar los cambios de la densidad mamaria. Factores de riesgo relacionados con estilos de vida modificables y que pueden disminuir el riesgo. Alimentación rica en carbohidratos y baja en fibra. Dieta rica en grasas, tanto animales como ácidos grasos trans. Obesidad, principalmente en la posmenopausia. Sedentarismo, consumo de alcohol mayor a 15 gramos por día, o sea, ya valimos. Tabaquismo, la promoción de las conductas favorables a la salud para la prevención del cáncer de mama deben fomentarse desde la infancia, acorde con la norma oficial mexicana 043 de los servicios básicos de salud, promoción y educación para la salud en materia alimentaria y sus criterios para brindar orientación, favoreciendo la adopción de dieta rica en fibras, 30-60 minutos de actividad física todos los días, consumo de ácido fólico, factores protectores de cáncer de mama como amamantar, orientar a las mujeres sobre su responsabilidad en el autocuidado de la salud, la promoción a través de la comunicación masiva, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la prevención secundaria del cáncer de mama, dice en el 2002 que se debe efectuar mediante la autoexploración, que este fue el tema de discusión del que les hablaba yo hace un rato, el examen clínico y la mastografía. Una vez detectada la lesión a través de estos procedimientos, se procede al diagnóstico confirmatorio y al tratamiento adecuado de manera oportuna y con calidad, de acuerdo con los criterios que marca la presente norma. La autoexploración se deberá recomendar en forma mensual a partir de la menarca, entre el 7º y 10º día de iniciado el ciclo menstrual. ¿Qué cambia en el 2011? Prevención secundaria. Se refiere a las medidas orientadas a detener o retardar el progreso de una enfermedad o problema de salud ya presente en un individuo en cualquier punto de su aparición. Tiene como intervenciones los programas de detección precoz y tratamiento oportuno para limitar el daño. Incluye la promoción para la detección del cáncer de mama, que debe incluir la autoexploración, el examen clínico y la mastografía. Ojo, la autoexploración se debe recomendar a partir de los 20 años. Tiene como objetivo sensibilizar a la mujer sobre el cáncer de mama, tener un mayor conocimiento de su propio cuerpo e identificar cambios anormales para la demanda de atención médica apropiada. Es función del personal de salud enseñar la técnica de autoexploración a todas las mujeres de 20 años de edad y más que acudan a las unidades médicas.
La técnica de autoexploración debe incluir la información sobre los síntomas y signos del cáncer de mama y las recomendaciones sobre cuándo demandar atención médica. El examen clínico debe ser practicado anualmente a partir de los 25 años por personal de salud capacitado en la exploración de las mamas, y la información para promover la detección en la población femenina debe enfatizar que el cáncer de mama puede ser tratado con éxito cuando se diagnostica a tiempo y que no todas las tumoraciones son cáncer y que el diagnóstico de cáncer de mama se establece mediante un estudio histopatológico, es decir, una biopsia. Y por último, en la prevención terciaria, en el 2011, se hace referencia a las medidas orientadas a evitar, retardar o reducir la aparición de las secuelas de una enfermedad o problema de salud. Incluyen el género como el conjunto de atributos, incluye en el 2011 la definición de género como el conjunto de atributos simbólicos, sociales, políticos, económicos, jurídicos y culturales asignados socialmente al ser hombre o ser mujer, que se establecen mediante roles o estereotipos de la mujer y del hombre y a partir de los cuales las personas construyen sus identidades. Establece relaciones sociales de poder entre mujeres y hombres que generan inequidades en el ámbito de la salud y de la vida en general. Es relacional, jerárquico, cambiante a través del tiempo, contextualmente específico e institucionalmente estructurado. ¿Cómo la veis, Vol? Aquí hay algo muy importante. En esta parte en donde se establece que sea a los 20 años y más la parte de la autoexploración, y tenemos niñas menstruando a los 10 o menos años, ¿qué va a pasar de los 10 a los 20 años? Porque hay aparición de adolescentes que puedan tener fibrosis, que puedan tener problemas en las mamas ya, y pasan 10 años y no me enseñan porque la norma oficial no me lo marca así. Entonces, se contrapone al decir que para un buen pronóstico la detección a tiempo es adecuada. Ya no queda ahí, no hay incongruencia ahí, ¿no? Porque no están tomando en cuenta este desarrollo tan... incluso niñas de 9 años están menstruando. ¿Y qué pasa ahí si no está este entrenamiento, esta educación para la salud, ni en las madres ni en las niñas? Entonces... Ese era el punto de discusión justamente con esta amiga. Y ella lo que me decía, primero me preguntó, ¿a poco tú sí te la haces cada mes? Y bueno, yo ya no menstruo, pero cuando estoy en el baño, de repente cuando estoy acostada, sí me hago la autoexploración. Sobre todo porque si bien no hay antecedentes de cáncer de mama en mi familia, sí hay se me fue ahorita el nombre. De crecimientos anormales o de endurecimientos en las mamas, quistes de mama, es lo correcto, de quistes de mama en la familia. No malignos, nunca han salido malignos afortunadamente, pero por eso me hago la autoexploración. Y ella me decía, es que en la autoexploración solamente puedes detectar aquellos tumores o aquellas bolitas, quistes, que sean mayores a 2 centímetros. Y cuando tiene más de 2 centímetros, ya estamos hablando de cáncer. Entonces, la autoexploración sirve, me seguía diciendo ella, sí, para que las mujeres reconozcan su cuerpo, como dice la misma norma oficial. Sin embargo, el reconocimiento del cuerpo entonces implicaría tocar todo nuestro cuerpo, no solamente las manos. Y también las áreas en donde tenemos, ya se me empezó a secar el cerebro, como la parte de las axilas en donde hay nódulos linfáticos y la parte de las ingles donde hay nódulos linfáticos que también pueden inflamarse
por un proceso de enfermedad o por un proceso Y canceroso. aquí también, ¿no? Entonces, sí, el personal de salud tendría que informarnos cómo hacer la autoexploración. Yo voto que sea a partir de la menarca e incluso antes. Claro. Desde que empiezan a aparecer los botones mamarios, Sí. para mi gusto tendría que hacerse la autoexploración. Sin embargo, acá va la justificación que dicen las mismas, ambas normas oficiales. Los estudios sobre la autoexploración y la exploración clínica de mama y su impacto en la mortalidad no han mostrado evidencias consistentes de su beneficio. Sin embargo, las investigaciones recientes apuntan hacia la efectividad de ambas intervenciones cuando se garantiza un programa organizado para el diagnóstico temprano. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud recomienda la educación sobre el cáncer de mama dirigida a sensibilizar a las mujeres sobre la importancia de conocer las características normales de sus mamas y demandar atención clínica ante la ausencia de servicios de tamizaje por mastografía, acompañada de programas de educación a la población, y enfatiza que únicamente los programas de tamizaje organizados de mastografía, lo repito, únicamente los programas de tamizaje organizados de mastografía, porque esa fue una discusión que me aventé con otra médica, pueden reducir las tasas de mortalidad por esta neoplasia maligna. Y así cierro el día de hoy para que ustedes se descosan. Aparte de lo que ya se descosieron. Qué barbaridad. Esta parte de educar en la autoexploración, además, pues si lo haces en la menarca, lo haces junto con la educación sexual en las escuelas y es mucho más fácil que suceda, ¿no? Y que suceda de verdad a un nivel preventivo, a nivel poblacional, y no esperarte a que tengan 20 años y lleguen a los servicios de salud para ser instruidas en cómo hacerlo. O para ser diagnosticadas ya por cáncer. O para ser diagnosticadas ya por cáncer. Pero además, después de esos 20, te tienes que esperar porque es hasta después de los 40 la mastografía. No hay como la posibilidad de esta parte del ultrasonido, o que fuera con la educación, la detección, porque yo recuerdo una persona cercana a mí, jovencita, tenía problemas y había mucho dolor en los pechos, etcétera. El médico la vio, prohibieron, no sé, nueces, chocolates, etcétera, etcétera, pero tuvo una historia así. Hace poco, ya es una mujer de 40 y tantos años, hace poco tuvieron que hacerle biopsia para detectar que no había cáncer, pero te estoy hablando de todo este tiempo. Y quienes sí tienen factores de riesgo por estos genes y por una historia de antecedentes, es como mayor peligro, ¿no? Como que no hay esta parte ahí, en la perspectiva de género está esta parte de no cuidado realmente a la mujer como se necesitaría. No. Completamente de acuerdo. Sumado a que no en todos los estados de la República o municipios que corresponden a los estados se tienen servicios de mastografía. Y si se tienen, no se utilizan, que es otra cosa grave que sucede y que también me compartía esta amiga sexóloga con la que discutí, ¿no? O sea, me dice, es que nosotros nos hicimos cargo de dotar a todos los hospitales generales de zona y hasta las clínicas más chiquititas de los mastógrafos, y es una pena ver que no se están usando. La otra parte es esto de que mencionabas que por iatrogenia puede darse una cosa de cancerígena por radiación de justamente las radiografías, ¿no? Y entonces vas a detectar cáncer de mama en mamas usando radiografías que pueden provocar cáncer de mama. Por ejemplo.
No, alguna otra, ¿no? O sea, porque no es el único estudio que puede, con todo y la protección del mandil de plomo, pues finalmente sí hay cierto riesgo. O porque también las mujeres están recibiendo ya algún tipo de radiación por otro problema de cáncer y que a lo mejor no se hayan dado cuenta que la mujer está embarazada, que sí sucede, además de todo, ¿no? Entonces, me parece que hay muchos factores que podríamos discutir y que con más razón reafirman desde mi punto de vista este asunto de que entre más temprano se inicie la autoexploración, mejores resultados se tendrán en cuanto a la prevención del cáncer de mama. exactamente. Entonces, si tú haces que las mujeres se autoexploren de forma constante y cotidiana, tienes menor necesidad de usar el mastógrafo de forma indiscriminada. Así es. ¿No? Pero también aquí, perdón. Perdón, y preferir el uso de ultrasonido, por ejemplo. Pero todo eso regresa al punto en el que es muy importante esta parte de la prevención y de que las personas sepan que tienen esos riesgos. Si no lo saben, no van a ir a los servicios de salud a tiempo. Cuando llegan ya está la situación muy avanzada y ya pues los tratamientos no van a ser eficientes. Y aumentando en esa parte, retomando esto que acabas de decir, era lo que yo quería ver, pero lo que quería hablar, tú mencionabas de las unidades no utilizadas. Yo me ubico no solamente en la ciudad, sino en las comunidades, en donde también esta parte de la educación, la sensibilización, la comunicación, conforme a la idiosincrasia de estas comunidades, porque también habrá que romper en este sentido con aspectos, con ideas no lo sé, de represión, de pudor, de que no me puedan explorar, de no tocar mi cuerpo. Entonces el trabajo es muy profundo como para lograr hacerlo esto, no en la ciudad, digamos en la ciudad, bueno, pues ya sabemos que tenemos que ir o hay una idiosincrasia diferente. Sí, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, entrecomillado, pero mayormente en toda la población que existe en las comunidades. Es un trabajo muy importante. Y si nos esperamos hasta los 40, pues no sé, sí, lleguemos vivas. Y el nudo se enreda cuando dices, bueno, tenemos derecho a la salud. ¿Cómo ejecutas que toda la población pueda ejercer ese derecho a la salud si no das educación, si no haces prevención, si no haces detección oportuna, si no, o sea, y significa muchos recursos? Sí, sí entiendo que significa muchos recursos, pero pues por algún lugar hay que empezar. Y yo creo que una de las formas de hacer más eficiente este destino de los recursos, regresando a la parte de la prevención, es prevenir en la menarca, en las escuelas, con autoexploración mamaria y con un sentido, o sea, no solo es la autoexploración mamaria, es todo lo que implica la autoexploración mamaria, un sentido de valía del propio cuerpo. Claro, de regresar, no de regresar, de que la mujer se sienta que tiene el poder sobre su cuerpo, que no es otro el que tiene que decirle, ay, fíjese usted, ¿no? No es un tercero, no es el personal de salud, no es la enfermera, no es el médico o la médica, soy yo quien se está dando cuenta de cómo está cambiando mi cuerpo y de que hay algo que no anda bien. Es mi propio cuerpo y tengo la obligación y el derecho de cuidarlo. Y entonces los adultos a mi alrededor tienen la obligación de enseñarme a cuidarlo. Absolutamente. En un contexto en el que quizás mis papás tampoco aprendieron a cuidar sus propios cuerpos, y entonces ahí es donde entra la importancia del Estado enseñando a todos
todos, hombres y mujeres, a cuidar su propio cuerpo. Así es. Porque si bien además no son población de riesgo, también hay cáncer de mama en hombres. Exacto. También lo hay, claro. ¿No? Y entonces, en esta situación de agregado de por género, pues, ¿por qué no incluimos a los hombres en el conocimiento, en la prevención? Y al sensibilizarlos también en esta información, pues ya no va a haber hombres que no quieran tocar a su mujer 12 años porque les quitaron las mamas. La del 2011 sí hace referencia a los hombres, aunque no de manera tan extensa como a las mujeres. Justo por esta creciente en la incidencia de cáncer de mama en hombres, ¿no? Sin embargo, sigue siendo una realidad, o sea, son los menos mencionados. Y una de las razones por mi insistencia de traer a discusión las normas oficiales es porque pareciera ser que son del dominio exclusivo, en este caso del personal de salud. Y lo real es que son de dominio público, tendrían que ser de dominio público. Todas las personas tendríamos que conocerlas para saber a qué aferrarnos cuando tenemos una situación de riesgo, en este caso nuestra salud mamaria. Y ver a qué sí tenemos derecho y a qué no, a qué está obligado el personal de salud y a qué no. Y poder exigirlo en todos los casos, ¿no? Claro. Desde la clínica más chiquita de nuestro país o el centro de salud más chiquito de nuestro país, hasta el hospital de zona más importante y con la más alta tecnología que tengamos en nuestro país. Mira, la norma 2011 no es tan específica en cuanto a la consejería, pero si los usuarios no saben que tienen derecho a esa consejería, aunque no sea tan buena como la del 2002, ¿no? ¿Cómo la exiges? Gente que le pueden decir, usted tiene cáncer y váyase a su casa, ¿no? Y venga en un mes a que le empecemos a dar quimioterapias. Oiga, pero ¿y la quimioterapia? No importa, se le va a caer el pelo, pero ni se lo dicen, ¿no? Usted tómese esta quimioterapia y váyase a su casa. Y como todo esto tiene que ver, la base y el origen será la educación. Es tan importante, es básico la educación y la conciencia, pero igualmente para educarme tengo que tener también conciencia. Y como no dejar también toda la parte, si puedo entender las políticas públicas, etcétera, pero cada ser humano, como decíamos, soy responsable de mi cuerpo. Dijiste, Nadine, tengo la obligación y el derecho de cuidar mi cuerpo. Es también importante asumir esa responsabilidad para simplemente conocer las normas, simplemente saber cuáles son mis derechos para ejercer y como para poder, digamos, es una co-construcción, tanto el Estado como yo, y poder salir adelante en situaciones que están siendo incrementadas por toda la situación, no sé, los alimentos, por todo el medio ambiente en el que vivimos, ¿no? Y ahorita que mencionas los alimentos, el vacío que deja el no tener una buena consejería ni una buena educación de prevención permite que haya un montón de estafadores que te venden agüitas milagrosas para curarte del cáncer. Sí. Que porque un fulano en la NASA decidió que el agüita de no sé dónde con iones de no sé qué. El agua traída de la luna por el Sputnik. Sí, ándale. El Sputnik nunca llegó a la luna. Por eso, es una agüita milagrosa. O sea, el Sputnik nunca llegó a la luna, pero trajo agua de la luna. Fíjate qué maravilla. Y entonces, y bueno, o sea, estoy hablando de agüitas milagrosas, pero igual imanes, igual hierbas, tomes el té de calanchoe o de no sé qué, de uña de gato y de sapo y de qué sé yo. Humano. Sí, y con eso se le quita el cáncer y la gente de pronto deja sus tratamientos. Digo, de pronto tener fe y ir a ver un brujo que te quite que te opere el cáncer sin cirugía. Sin cirugía, está bien tener esa fe, ¿no? Y si tienes los recursos y bueno,
pero no dejes tu tratamiento, ¿no? Claro, Esa parte es importante. O sea, cualquier recurso tradicional para la atención a la salud es bienvenido siempre que no haga daño a la misma, siempre que no dejes el tratamiento tradicional, no tradicional, el tratamiento médico que sí está comprobado que funciona. Claro, que es hacer sinergia, ¿no? Sí, claro. Y si después quieres decir que el milagro te lo hizo el brujo, bueno, adelante, ¿no? Pero no dejes tu tratamiento. Pero todo eso se logra con prevención, con educación. Y con educación. ¿No? Y si no empiezas desde el principio, ¿no? Que tendría que ser desde el hogar, pero bueno, insisto, muchas personas pues no tuvieron acceso a esa educación, ¿cómo le van a educar a sus hijos? Como dices, Mari Carmen, en estas comunidades, quizás en la ciudad hay un poquito más de información, pero en las comunidades rurales, donde no hay esa educación, tiene que estar de manera oficial y esta sinergia entre Secretaría de Educación y Secretaría de Salud. La norma no es solo para los médicos, también para los educadores. Absolutamente. Y la educación de la que estamos hablando es la educación integral en sexualidad, que no puede estar fuera del esquema de la norma oficial mexicana 041, ni de ninguna que aborde servicios o aspectos relativos a la salud sexual. Así es. Totalmente de acuerdo. Excelente. Pues ahí estuvo. Muchas gracias. Excelente. Gracias. Muchas gracias, Irene. Gracias, Irene. ¿Nos vamos? Nos vamos. Nos vamos. Yo soy Mari Carmen Herrera, soy psicóloga y sexóloga. Yo soy Nadine Terrein, soy psicoterapeuta y terapeuta de parejas. Yo soy Irene Torice, soy terapeuta ocupacional y sexóloga, y juntas somos las Tres Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.